Buenos días para todos los que se conectan en este momento a través de Facebook, que están conectados con nosotros a nivel nacional, transmitiendo en vivo desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad. Mi nombre es Kevin Rodríguez. En el día de hoy vamos a hacer el tema de responsabilidad bancaria en fraudes electrónicos. Para esta capacitación nos acompaña la doctora Elizabeth Quiseno. Doctora Elizabeth, muy buenos días. Doctor, buenos días. Un feliz día para todos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de tenerla en esta mañana de hoy con nosotros. Importante pues ese tema que vamos a tratar y que pues digamos que está de moda, ¿verdad? En esta época el tema de los fraudes electrónicos. Veíamos en capacitaciones o en días anteriores que tratábamos el tema de delitos electrónicos, ¿no? Pero pues digamos que qué bueno tener también esa postura ya más enfocada al tema civil, al tema financiero, claramente cómo es el tema de estos fraudes. Y importante, pues claramente el tema que desarrollamos el día de hoy. Y bueno, saludamos también a todos los que se van conectando en esta capacitación por la plataforma Meet. Vemos personas de Santa Marta, de Bogotá, vemos de Montería, saludamos a las personas que se encuentran en el departamento de Córdoba. Igualmente vemos personas desde diferentes municipios del país: Bucaramanga, Melgar, Ibagué, Popayán, Barranquilla, Villavicencio. Bueno, saludamos a todos, Popayán, saludamos a todos los que se conectan en este momento con nosotros, igualmente a los que nos ven y nos observan en este momento en Facebook. Como les digo, esta transmisión en Meet y en Facebook a nivel nacional para esta capacitación en el tema de responsabilidad bancaria en fraudes electrónicos. Recuerden que todas las mañanas a las 9 de la mañana estamos acá en estas capacitaciones que ofrece el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad, una institución para el trabajo y el desarrollo humano, reconocida por Secretaría de Educación Distrital, Ministerio de Educación Nacional, y claramente con el apoyo de los abogados de la empresa de Derecho y Propiedad, ya más de 30 años acompañando a todos nuestros usuarios y clientes. Agradecemos a la Dirección Jurídica por esta capacitación. Y bueno, doctora Elizabeth, agradecemos también claramente que usted nos acompañe el día de hoy. Ella es abogada de la Universidad de Manizales en este tema de capacitación virtual, responsabilidad de las instituciones financieras y el consumidor en fraudes electrónicos, es el título ya más específicamente. Y bueno, doctora Elizabeth, como le digo, muy contenta de que se nos acompañe el día de hoy y la dejamos entonces con el público para que podamos brindarles todos los conocimientos. Doctor, muchas gracias. Mi nombre es Elizabeth Quiseno Castaño, soy abogada titulada de la Universidad de Manizales y soy parte del equipo de Derecho Privado de Derecho y Propiedad. La semana pasada tuvimos una excelente conferencia con la doctora Angélica Sarmiento, quien nos introdujo al tema de los delitos electrónicos, a los fraudes que pueden cometerse a través de medios electrónicos y todas sus modalidades. En esa conferencia hubo muchas inquietudes, hubo muchas personas que fueron víctimas de este tipo de delitos o que conocen a alguna persona que también lo sufrió. Y la pregunta universal es, si yo fui víctima de un fraude electrónico, ¿quién me responde? Obviamente es muy frustrante. Yo soy víctima de este tipo de delitos, retiran de mi cuenta de ahorros una cantidad significativa, con mi tarjeta de crédito hacen compras que yo no permití, estoy tranquila en mi casa pasando la cuarentena y me empiezan a llegar mensajes de texto, aprobado la compra del televisor en Catronics, aprobada la compra de su celular en Almacenes Éxito. Y yo, ¿pero qué está pasando acá? Y es muy frustrante cuando yo me dirijo al banco y ellos me manifiestan, señora, se compró con su tarjeta, se utilizó su clave, se abrió desde su plataforma con su PIN. Nosotros presumimos que la compra la hizo usted. Entonces, en ese momento nos sentimos desprotegidos. ¿Qué debemos hacer? Debemos consultar con un abogado. O sea, este es un tema delicado, tiene algunos aspectos técnicos que es muy necesario que un abogado le explique y que lo oriente en el paso a paso para que usted no pierda la oportunidad de reclamar sus derechos. En Derecho y Propiedad contamos con abogados especializados en todas las áreas del derecho que pueden acompañarlo a usted en todo ese paso a paso, desde la denuncia
por el lado penal con nuestros especialistas de derecho público, como toda la reclamación directamente ante la entidad y ante las autoridades que pueden llegar a dirimir su caso. Ya la doctora Angélica nos explicaba en algunos casos de fraudes electrónicos. Vamos a repasar los que son más usuales y que más afectan a los consumidores de servicios financieros. Primero es el famoso phishing, que consiste en engañar a las personas para que compartan información confidencial de sus servicios financieros. Es el típico engaño. Usted llega a su casa, abre su correo y ve un correo de Bancolombia, donde ellos le informan que han cambiado la contraseña de su cuenta de ahorros, que ingresen tal link para que la pueda restituir. Obviamente eso es una página ficticia, ese se llama phishing, porque ese es el anzuelo. Ese correo que a mí me envían es el anzuelo para que yo ingrese mis datos. Otra modalidad, yo soy deudor del ICETEX, me envían un correo de una página idéntica a la del ICETEX y me dice, por motivos de la pandemia hemos habilitado este canal de pago y como yo soy tan juiciosa con mi crédito, le doy clic ahí y estoy compartiendo mis datos, estoy compartiendo mis contraseñas. Esta es la modalidad de fraude electrónico más antigua y más usada. Pero bueno, uno dice, a estas alturas, ¿quién cae en estos engaños? ¿Quién cree en el correo falso de Bancolombia? ¿Quién cree en el correo falso donde le dicen que tiene una infracción, un comparendo en tránsito si yo ni siquiera tengo carro? Pues hay otras modalidades mucho más perversas y que nos vuelven mucho más vulnerables a estas prácticas. Por ejemplo, el llamado farming. Esta es una práctica semejante al phishing porque simulan la apariencia de la página real, pero porque es mucho más perversa. Porque ahí no me envían a mí un correo, no me tiran un anzuelo, sino que yo ingreso a la página real del comercio, doy clic, entonces se supone que debo darlo, el link correcto, y la página está infectada con un software malicioso que me dirige a la página de los piratas informáticos. Esto se puede hacer de dos modalidades. Primero, previamente infectan mi equipo. Saben que hay un equipo en el que yo siempre me conecto, en el que habitualmente hago mis transacciones, en las que yo manejo todo el aspecto financiero de mi empresa, contaminan con un software malicioso ese equipo, de modo que cuando yo ingreso a la página del banco, se activa ese software y me dirige al que ellos quieren. U otra forma mucho peor, que es como se hacen los fraudes masivos. Infectan directamente la página del comercio, la página del banco, y todas las personas que entran en el momento en que está activa esa infección son pues víctimas del fraude. Otra es el llamado skimming, que no es más que la clonación de las tarjetas. Esas se producen con un aparatico muy sencillo, que es el que estamos viendo en la presentación, que se llama skimmer de bolsillo. Hay algunos cajeros automáticos, ya muy pocos, casi ninguno, donde a usted le pedían pasar la tarjeta para abrir la puerta. Ese era el sitio ideal para sembrar el skimmer. O también cuando yo paso mi tarjeta en un restaurante, en otro establecimiento de comercio, o sencillamente los ponen en el mismo cajero automático. ¿Qué es lo que hacen estos aparaticos, este skimmer? Al pasar la tarjeta, ellos reciben todos los datos, o sea, transfieren todos los datos de mi tarjeta a una tarjeta en blanco. O sea, es un plástico en blanco a la que transfieren todos los datos de mi tarjeta y empiezan a usarla. O pueden hacerlo de forma más fácil. Transfieren todos los datos para transacciones online. No necesitan utilizar un plástico, sino que directamente transfieren todos los datos y empiezan a hacer transacciones por canales virtuales con mis datos financieros. En ese caso, yo me siento vulnerado en mis derechos. O sea, tengo un producto financiero, una cuenta donde tengo mis ahorros, donde recibo mi salario, una tarjeta de crédito que con mucha dificultad pago. Soy víctima de este tipo de fraudes, entonces, ¿qué debo hacer? Lo primero que tenemos que saber es que como consumidores del sector financiero tenemos unos derechos, que son los que están establecidos en la Ley 1328 del 2009. Aquí es importante hacer una diferenciación entre los diferentes actores del servicio financiero. ¿Quién es el cliente? El cliente es la persona con la que se tiene una relación contractual. El banco y el cliente tienen una relación contractual, un contrato de cuenta corriente, un crédito, una tarjeta de crédito.
El usuario es esa persona que sin ser cliente del banco utiliza sus servicios. Por ejemplo, es muy común que para pagar la administración de los inmuebles yo debo ingresar a la plataforma de pago, por ejemplo, del Banco de Villas. Entonces yo no soy cliente del Banco de Villas, no tengo productos con esa entidad, pero cada mes debo ingresar a su plataforma para hacer el pago de la administración. Yo de ahí soy usuario. ¿Quién es cliente potencial? Cliente potencial es la persona que está en negociaciones con el banco para adquirir un producto. Por ejemplo, quien se tiene un preaprobado, que está en un contacto con los asesores. Ese es el cliente potencial. Todos estos actores, el cliente, el usuario y el cliente potencial, son los consumidores financieros. Y estos derechos establecidos en la Ley 1328 no son exclusivos para los clientes, son destinados para todos los consumidores del sector financiero. Por tanto, si yo soy víctima de un fraude por el uso de una plataforma con la que no tengo un contrato, digamos en el caso del pago de la administración, es a través de la plataforma de ese banco que yo utilizo una vez al mes para pagar que se genera el fraude, el banco no me puede decir, no, yo no le voy a responder porque usted no es cliente mía. El dinero no está en una cuenta de nuestro banco, pero ellos son los que potencian el riesgo y también deben responderme por esa pérdida que sufrí. La ley 1328 establece en su artículo 5 cuáles son los derechos de los consumidores financieros. Relacionados con el tema que nos ocupa, hay unos bien claros. El primero, el más importante, es en virtud a la diligencia debida, que es uno de los deberes de las instituciones financieras, se debe brindar por parte de estas entidades productos y servicios con estándares de calidad altísimos. Todos los estándares que ellos, por su capacidad, con su infraestructura, por su capacidad económica y tecnológica, están en la capacidad de ofrecer. Otro de los derechos de los consumidores financieros que relacionado con el tema que nos ocupa es la de recibir una adecuada formación respecto a las diferentes formas de utilizar los servicios financieros. O sea, el banco no debe presumir que porque yo acepté una tarjeta de crédito o porque yo acepté una clave virtual o realizar transacciones a través de la banca móvil, yo ya sé cuáles son mis deberes como consumidor y yo ya sé cuáles son los mecanismos de protección y las medidas de seguridad que debo adoptar. No, el banco es el que debe educarme, el que debe instruirme, el que debe indicarme cuáles son esas medidas que yo debo tomar para potencializar la seguridad de mis productos financieros. La ley del derecho de consumidor, de los derechos del consumidor financiero, la ley 1328, también establece unas prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros, como son cerciorarse que la entidad con la que van a contratar si esté autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Por qué se hace esa precaución? Porque muchas veces establecemos contratos con empresas que se presentan como cooperativas o se presentan como asociaciones financieras, pero en realidad su objeto social es completamente diferente. Otro deber es informarse sobre los productos y servicios que se piensa adquirir, revisar los términos y condiciones de los contratos, observar todas las instrucciones y recomendaciones que nos imparta la entidad respecto al manejo de los servicios y sobre todo de las plataformas virtuales. Aunque eso sí, hay que hacer una aclaración acá. El no ejercicio de esas prácticas por parte del consumidor o que de alguna manera no las observe no implica la pérdida o desconocimiento de sus derechos. O sea, si yo soy víctima de un fraude financiero porque de cierta manera concurrí a su realización, porque no observé estas prácticas, eso no quiere decir que el banco deba exonerarse de su responsabilidad o que el hecho que yo, en primer lugar, haya incumplido con las recomendaciones, eso le dé lugar al banco para que ellos también desconozcan sus obligaciones respecto a la seguridad de la plataforma. Las obligaciones, ahora, como tienen derechos los consumidores, también tienen obligaciones las entidades. Sobre esto se habla de desarrollar programas y campañas de educación financiera para sus clientes. En los últimos años hemos visto cómo las instituciones financieras invierten mucho dinero en publicidad que es muy clara y que busca prevenir este tipo de fraudes. Esta educación y estos programas deben realizarse de manera individual
cuando yo adquiero el producto, el banco está obligado a señalarme cuáles son todas las instrucciones de seguridad que yo debo verificar y también a nivel general con estas campañas publicitarias. Otra de las obligaciones de las entidades es entregar el producto en las condiciones de seguridad verificables, para garantizar la máxima calidad y la máxima seguridad en los productos que yo entrego, mucho más en los productos electrónicos, donde el banco es el que me está suministrando la plataforma para yo realizar todas mis transacciones. Nosotros, como sabemos, la relación entre el consumidor y la entidad financiera es muy vertical. La mayoría de los contratos que firmamos con las entidades financieras son contratos de adhesión, no tenemos mucha oportunidad de llegar a un acuerdo sobre las cláusulas, sencillamente aceptamos lo que el banco nos ha estipulado, la tasa de interés, son muchas cláusulas que ya están preestablecidas por la institución financiera. En ese sentido, ¿qué establece la ley 1328? Que está prohibido para el banco establecer cláusulas abusivas o ejercer prácticas abusivas que atenten contra los derechos del consumidor. Concretamente, con el tema que nos ocupa, y es muy importante que esto lo tengamos en cuenta hacia adelante, el banco no puede exigir una inversión de la carga de la prueba en caso de fraudes contra el consumidor financiero. ¿Eso qué quiere decir? Que no soy yo como víctima y como consumidor quien debe probar que hubo una falla en la plataforma del banco o que piratas informáticos infiltraron esa página y por eso se generó ese perjuicio en mi contra. O sea, no soy yo el que debo demostrar eso, es el banco el que debe demostrar que hubo una causa extraña que no tuvo nada que ver en la ocurrencia de ese fraude. O sea, no es al consumidor, no es a la víctima la que debe probar la existencia del fraude, sino el banco el que debe probar la existencia de una causa extraña. Ahora sí, volvemos a la pregunta con la que iniciamos. ¿Qué puedo hacer? Yo fui víctima de un fraude financiero, ingresé común y corriente a la plataforma del banco, voy a revisar si todavía tengo mis ahorros ahí y oh sorpresa, encuentro que anoche, a medianoche, hicieron una transferencia de 800,000 pesos a una cuenta de otro banco que yo no hice. O estoy tranquila en mi casa y me llega un mensaje de texto donde dicen que con mi tarjeta de crédito hicieron una compra de productos de aseo en tal supermercado. ¿Qué debo hacer en ese momento? ¿Cuáles son las actividades, las acciones que debo asumir para la defensa de mis derechos? Lo primero que se debe hacer es la reclamación directa ante el banco. No hay lugar a establecer una responsabilidad de la institución financiera si usted primero no acude ante ellos. Pone en conocimiento el hecho delictivo, pone en conocimiento lo que ocurrió con sus transacciones electrónicas. Desde esta misma etapa es muy importante que usted esté asesorado por un abogado. Y en Derecho y Propiedad, por supuesto, contamos con profesionales que pueden guiarlo en este paso a paso para reclamar sus derechos. El primero sería elaborar un derecho de petición ante el banco. A veces en esta etapa puede solucionarse todo, porque el banco es consciente de cuáles son sus derechos, como consumidor y las obligaciones correlativas por parte de ellos, y es posible que si usted presenta un derecho de petición muy bien motivado, haciendo anotación de las normas respectivas, usted pueda resolver su situación directamente con el banco sin necesidad de acudir a otras instancias. Si el banco niega, el banco le dice que no, que definitivamente ellos no consideran que estén en la obligación de resarcirle ese daño, usted tiene dos caminos judiciales. El primero es ante la Superintendencia Financiera. Usted puede iniciar una acción de protección al consumidor financiero. ¿Qué pasa con esta acción de protección? En principio usted no necesita abogado y de hecho en la página de la Superintendencia le ofrecen a usted una minuta, un modelo de cómo presentar esta acción. Pero ¿qué pasa ahí? El hecho de que usted no sea abogado o que usted concurra a este proceso sin abogado no lo exime a usted de cumplir con los requisitos de admisibilidad de esa demanda, ni hace que se relajen las formas propias de ese proceso. Entonces, sea abogado o no sea abogado, usted tiene que cumplir con las formalidades del proceso y debe cumplir con el deber de vigilancia. Entonces, si usted concurre ante la superintendencia a nombre propio, es que yo sé hacerlo y yo fui el que sufría el daño, posiblemente usted pierda una muy buena oportunidad
de reclamar sus derechos y de obtener un resarcimiento por errores de forma, no porque no tenga el derecho, sino porque no prestó la debida vigilancia, porque perdió oportunidades. Entonces, incluso en estas reclamaciones ante la superintendencia, es muy importante que usted esté acompañado con un abogado. Ahora, resulta que yo no quiero acudir a la acción ante la superintendencia financiera porque me parece larga, porque me parece dispendiosa, porque yo confío en la jurisdicción ordinaria. También se pueden iniciar las respectivas acciones de responsabilidad contractual o extracontractual, dependiendo de la relación que yo tenga con el banco, si soy cliente o simplemente soy usuario. Para iniciar esta acción se debe acotar el requisito de la conciliación extrajudicial. A esta conciliación también es muy importante que usted esté acompañado por un abogado, quien lo pueda asesorar sobre sobre las propuestas que pueda hacerle la institución financiera. Como ya sabemos qué podemos hacer, cuáles son los caminos jurídicos a seguir para reclamar nuestros derechos, vamos a determinar cuáles son las teorías de estas instituciones o de estas instancias respecto a la responsabilidad de las instituciones financieras. A través de sus reiterados fallos, la Superintendencia Financiera ha establecido que la obligación del banco es de resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que al banco no le basta simplemente con decir, no, pero es que nuestra plataforma es segura, tenemos un software licenciado, cada año hacemos tal cosa. O sea, empleamos todos los medios para la seguridad, pero ups, nos falló. No, o sea, la obligación del banco de seguridad y de debida diligencia con su cliente no es de medios, es de resultado. Yo tengo que garantizarle la seguridad a las transacciones. Por eso, aunque la superintendencia no se involucra mucho en esas discusiones formales de la teoría del derecho, se considera que se establece una responsabilidad objetiva por parte de la institución financiera. ¿Y eso qué quiere decir? Que a ellos no les sirve con demostrar que hubo una ausencia de culpa. No les sirve no basta con demostrar, señora Elizabeth, ninguno de sus funcionarios del banco tuvo que ver con el fraude que usted sufrió, no cometimos un error, no desactivamos las alertas. O sea, a ellos no les sirve demostrar esa ausencia de culpa para exonerarse de la responsabilidad. Ellos tienen que demostrar la existencia de una causal extraña. O sea, no fue responsabilidad del banco, no tuvo nada que ver la plataforma o los cajeros automáticos o la banca móvil de la institución. Fue una causal extraña la que propició ese fraude. Aquí yo quiero ser muy clara porque nosotros hemos recibido muchas consultas de personas que tristemente han sido víctimas del llamado paseo millonario. Están haciendo fila en un cajero automático, se acercan 3, 4 personas, lo amedrentan, lo obligan a subirse a un vehículo y le hacen un recorrido por toda la ciudad haciendo transacciones o haciendo retiros desde los cajeros automáticos. Efectivamente es una transacción que se hace con mi tarjeta y con mi clave, porque yo bajo amenaza estoy suministrando esos datos. Ahí estamos hablando de un tema completamente diferente. Ahí no es un fraude electrónico, ahí no se hizo violando la seguridad de la plataforma financiera, ahí fue una causal extraña. Entonces, por supuesto, como víctima yo tengo derecho primero a que no me revictimice, diciéndome que no me van a pagar. Pero en esta ocasión yo no le puedo reclamar al banco, porque claramente no fue el banco el que tuvo la responsabilidad en esa pérdida. Fueron unas personas, unos delincuentes, unos ladrones, como queramos decirle, que mediante violencia me forzaron a que yo les diera mis datos financieros y les facilitara mi tarjeta. Pero esta es digamos que el ejemplo clásico de la causal extraña, donde el banco no tiene absolutamente nada que ver en lo que yo sufrí. Ahora, la Corte Suprema de Justicia ha sido también muy clara en establecer la modalidad de la responsabilidad y el grado de responsabilidad que le acude a las instituciones financieras cuando hay un fraude electrónico. Es importante señalar que a la fecha no hay ninguna norma que concretamente regule la responsabilidad de estas instituciones ante la ocurrencia de un fraude financiero. No hay una regulación sustancial al respecto. Entonces uno dice, ¿cómo falla la Corte? Podríamos pensar que falla en sentido común o que falla pensando en el bienestar de la comunidad, pero no es así. Ningún juez en Colombia puede proferir un fallo o tomar una decisión que no se base en una ley preexistente. En este caso se le presenta un caso difícil a la Corte.
Dentro de la teoría del derecho se han establecido como varias modalidades para resolver estos casos difíciles. Uno puede ser mediante el precedente judicial, que se utiliza en jurisdicciones como la anglosajona. Otro, vamos a acudir a los principios generales del derecho. Y la teoría jurídica acogida por la Corte es, vamos a utilizar una analogía. Una norma muy similar que nos sirva para regular la responsabilidad de las instituciones financieras en otro tipo de fraude, vamos a actualizarla y vamos a adaptarla a la situación de hecho que hoy nos presentan. Contemos un poquito los antecedentes de esta demanda. La empresa Taxi Individual es cliente del Banco Avevillas. Desde el año 2002 ha manejado todos sus productos financieros desde la plataforma del Banco Avevillas. Un día, concretamente el 22 de noviembre del 2017, intentan ingresar al sitio web donde usualmente hacen sus transacciones y reportaron que no estaba disponible y que se restablecería el servicio en 12 horas. Efectivamente, al día siguiente ingresan a la página y notan que hay un faltante de 124.500 millones de pesos de retiros realizados el día antes, o sea, justo el día en que la plataforma supuestamente estaba fuera de servicio. El ingeniero de la entidad detectó que efectivamente se había tratado de un caso de phishing y que los dineros hurtados habían sido retirados en Barranquilla o en Santa Marta. O sea, ellos les bloquearon, o sea, esa página donde decía que estaba fuera de servicio, simuló la página real como para que ellos no hicieran ninguna transacción mientras los piratas informáticos hacían los retiros que efectivamente se realizaron. Ellos indican que el banco nunca capacitó al usuario para evitar ese tipo de situaciones, nunca le dijo cuáles eran los trucos o cuáles son los anzuelos que nos lanzan estos piratas informáticos para obtener dinero de nuestros productos financieros. Por su parte, el banco dijo que ellos no consideraban que debían responder por el daño sufrido por este cliente suyo, por Taxi Individual, que porque ellos sencillamente habían adoptado todas las medidas de seguridad, que la plataforma era segura, que ellos habían hecho muchas inversiones para mejorar su seguridad informática y que los culpables del hurto había sido que eso era el hecho de un tercero. En primera y en segunda instancia, el juez accedió a las pretensiones de Taxi Individual. Manifestaron que la sustracción del dinero se había hecho desde el portal web del banco. O sea, no había sido desde otro medio, no había sido retiro por cajero, no había sido retiro en ventanilla, sino directamente desde el portal web del banco. Y que este no había demostrado ninguna conducta imprudente cometida por el demandante. En segunda instancia, se confirmó el fallo, argumentando además que el banco no había efectuado ninguna capacitación necesaria para que el demandante pudiera ejercer el trámite de sus productos de manera segura. Finalmente, esto llega a la Corte porque el banco efectivamente presenta el recurso extraordinario de casación, al considerar que era mucho dinero y que ellos no tenían responsabilidad en eso. ¿Qué dice la Corte? Ese es un asunto de suma importancia. ¿Por qué razón? Porque la actividad financiera, pese a ser ejercida por un particular, es una actividad que es de interés público. Y así lo determina el artículo 335 de la Constitución Nacional. ¿Por qué es una actividad de interés público? Porque las instituciones financieras, llámese banco o otro tipo de modalidad, manejan recursos captados del público, los recibe, los guarda. Además de eso, hace inversiones con esos recursos y para esa actividad requiere previamente una autorización del Estado. Además, les produce ganancias. O sea, no solamente administran ese dinero y lo guardan, sino que con las inversiones y con los diferentes procesos financieros que realizan con nuestros ahorros, ellos obtienen una ganancia. En ese sentido, la actividad que realizan las instituciones financieras es de interés público. La Corte también analiza fallos anteriores relacionados con la responsabilidad del banco. ¿Qué manifiestan ahí? Que el banco
la institución financiera es quien debe asumir el riesgo de la plataforma o de los canales electrónicos que pone al servicio de sus clientes. ¿Qué quiere decir eso? No es que yo, porque adquirí un producto, llámese una tarjeta de crédito o tengo una tarjeta de débito con la que hago retiros, yo soy quien asuma el riesgo. O sea, si se pierde dinero porque usted utiliza sus tarjetas, es responsabilidad suya, no. El riesgo lo asume la institución financiera, que es la que pone a mi disposición la plataforma, es la que pone a mi disposición el cajero y es la que pone a disposición mía todo su entramado financiero. Y sobre todo que esa relación banco-cliente debe mediar siempre por el principio de seguridad. ¿Por qué razón? Porque yo como cliente, o sea, mi relación con el banco está mediada por esa confianza. O sea, yo le entrego mi dinero al banco teniendo la plena confianza que si hoy deposité 30 pesos, mañana voy a encontrar los mismos 30 pesos. Que esto no es una actividad riesgosa, que yo no le estoy entregando mi dinero al banco para que haga inversiones y yo pueda subir una pérdida, ¿no? Yo tengo la plena confianza que los 30 pesos que deposité hoy, si no los moví, dentro de un mes tenga exactamente la misma cantidad. Entonces, por esa suma confianza que como clientes le depositamos al banco, ellos deben responder asumiendo el riesgo por todas estas transacciones. Entonces, finalmente, ¿cuál es el ejercicio que hace la Corte? O sea, establece que efectivamente las instituciones financieras, particularmente los bancos, están sujetos a un régimen de responsabilidad civil frente a los daños que se le causan a los usuarios, que ya establecimos, ellos son quienes asumen el riesgo. Pero ¿eso de dónde sale? O sea, ¿de dónde lo toma la Corte? Como no hay una norma reciente, ellos acuden a una norma del año 1993 relacionada con el fraude mediante cheque, que determina ese artículo 191 de la ley 46, que la institución financiera es responsable frente al cuentaviente por el pago de cheques fraudulentos o por cheques falsificados. O sea, vámonos un poquito 100 años hacia atrás, casi 100 años hacia atrás, hacia el año 1923. ¿Qué era un cheque? Era un documento generalmente firmado en manuscrita o con alguna máquina de escribir muy rudimentaria, muy fácil de falsificar. Entonces la gente estaba sufriendo continuas pérdidas de sus cuentas porque cualquiera cogía un cheque, lo falsificaba y le cobraba 1000. La señora Elizabeth me extendió este cheque por 200 pesos, páguelo. Entonces, en ese momento, la norma, buscando proteger al consumidor, determinó que cuando el banco paga un cheque de estos, que es realizado en forma fraudulenta, es responsable de asumir la pérdida frente al cuentacorrentista. O sea, no es la persona que sufrió el fraude la que dice, bueno, debo perder, no, que el banco debe responderle. Y la única condición que se le pone al consumidor financiero para que pueda reclamar es que informe dentro del año siguiente, el momento en que se dio cuenta de esa pérdida. Ubiquémonos otra vez 100 años atrás, cuando eso no hay teléfonos celulares, no hay mensajes de texto, no hay absolutamente nada. La única forma que yo tenía de saber que era cada mes que yo iba al banco a averiguar cómo estaba mi platica, que me doy cuenta que me faltan 200 pesos. O si el banco efectivamente me enviaba un extracto y ahí me aparecía que habían 200 pesos que habían sido cobrados mediante cheque. Entonces, si yo dejaba pasar más de un año, perdía la oportunidad. Si hacía la reclamación dentro del año siguiente, el banco debía responderme. ¿Cuál es la teoría jurídica que establece la Corte para decir, sí señor, institución financiera, usted es responsable por esa pérdida, por ese fraude que sufrió su cliente? Se fundamenta en la teoría del riesgo creado. ¿Qué quiere decir? Es responsable la persona que tenía el poder de evitar ese daño o quien tenía el dominio del daño. Entonces, ¿qué dicen ahí? ¿Quién tenía posibilidad de evitar ese daño? ¿La persona que no sabía que le habían falsificado un cheque o el banco que es al que le presentan el cheque, que tiene la posibilidad de mirar si es verdad, si está alterado, si los sellos son, si la firma es el banco. El banco el que pone a disposición la chequera y que además tiene en su poder la posibilidad de analizar el cheque. O sea, el que crea el riesgo es quien debe responder. Pues en virtud de esa teoría del riesgo creado, la institución financiera debía responderle a la persona que sufría una pérdida por un fraude mediante cheque. La Corte va un poquito más, va avanzando, que no nos podamos quedar en los conceptos jurídicos de 1923,
Y en 1994, en temas relacionados con la responsabilidad financiera y nuevamente con los fraudes mediante cheque, se habla de la teoría riesgo-provecho. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién se aprovecha o quién recibe, o sea, quién es el que está lucrándose de la actividad financiera? ¿La persona que pone sus ahorros o el banco, que es el que genera toda esa utilidad? No, es el banco quien efectivamente recibe un provecho en esta actividad financiera. Porque cuando se generó el fraude, el banco no perdió dinero, porque no es dinero del banco es que se perdió, es dinero del cliente, y aún así el banco está recibiendo un provecho porque están utilizando sus servicios. Entonces, en este caso es el banco el que debe responder también por esa posibilidad del riesgo-provecho. Por tanto, esa obligación resarcitoria nos la tiene el banco, primero porque es la que genera el riesgo, como ya se había visto en la teoría anterior, y además porque con esa actividad él es el que recibe el lucro. Esa teoría se va refinando un poquito y ya en el año 2002 se establece la teoría del riesgo profesional o la responsabilidad profesional, que es donde se establece que esa actividad que realiza la institución financiera es tan especializada que en virtud a esa misma capacidad, ellos deben asumir los riesgos inherentes a esa actividad profesional. O sea, la persona que va y lleva sus pesitos o que va y toma una tarjeta de crédito para suplir sus necesidades, no es la que tiene el conocimiento, ni la capacidad, ni la experiencia, ni los recursos de la entidad financiera. Es la entidad la que con todo ese engranaje y con todo su tiempo y toda su experiencia y todas las personas bien capacitadas que trabajan allá, deben asumir la responsabilidad por el servicio que presta, no el usuario que lo único que tiene es su dinero y su confianza. Volviendo, ya viajamos 100 años al futuro, ya no vamos a hablar de los cheques, perdón, el presente, ya no vamos a hablar de los cheques, vamos a hablar concretamente con el uso de las tecnologías. ¿Qué manifiesta la Corte? Los bancos facilitan su accionar con el uso de estas nuevas tecnologías. O sea, eso no es una carga para ellos, es una facilidad, porque evitan el uso de papel, invierten menos horas de trabajo de sus funcionarios. O sea, el uso de las plataformas tecnológicas por parte de los clientes o los usuarios generan una facilidad para el banco. En ese mismo sentido, ellos son los que deben adoptar todos los mecanismos para la protección de los datos transferidos y la información de los usuarios. Esta es la obligación del banco antes de la ocurrencia del fraude. Entonces, tenemos dos momentos, antes de la ocurrencia del fraude y después. Entonces, antes, la responsabilidad del banco era adoptar todos los mecanismos y garantizar la seguridad de las transferencias. Pero si aún así, con todas estas medidas, ocurre el fraude, el banco no se puede exonerar de la responsabilidad, sino que igual, si ocurre el fraude, como ellos crearon el riesgo, están en la obligación de resarcir esos perjuicios, porque ellos son los que han dispuesto la plataforma, los que le dieron al cliente su plástico, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, son los que tienen establecidos los cajeros automáticos, ellos son los que proporcionan los recursos tecnológicos y ellos deben asumir ese riesgo. ¿Qué manifiesta la Corte? Igual esos estándares de seguridad no son gratuitos, no están dados por la costumbre, sino que también hay normas que determinan cuáles son esos estándares mínimos de calidad. A la fecha de hoy está vigente la circular 52 del 2007 de la Superintendencia sobre los requerimientos mínimos de seguridad en todos estos productos y canales de distribución electrónicos para clientes usuarios. Pero para la época de los hechos, que está analizando la sentencia para el 2007, la norma que estaba vigente era la norma técnica colombiana. Doctora Elizabeth. De seguridad informática para la época, y esos son los estándares que debería seguir el banco y que debe mostrar que efectivamente siguió, que fue una causa extraña la que ocasionó la pérdida del dinero del cuentaviente. ¿Qué manifiesta el banco? Que ellos son los que ponen, perdón, la Corte, que en la seguridad y el sistema de riesgo en el comercio virtual
También es la plataforma o la institución la que debe garantizar la seguridad en la transacción. O sea, yo ingreso a una página o un comercio cualquiera, me quiero comprar unos zapatos muy lindos que vienen en oferta, ellos me dan la posibilidad del pago seguro en línea y eso me remite a la plataforma de pagos. Generalmente los establecimientos de comercio no manejan plataformas propias, sino que las tienen contratadas, por ejemplo, con PayPal o con Payu, que son como las más conocidas en Colombia. El establecimiento, yo le doy clic, quiero comprar, me lleva a una plataforma de Payu y resulta que está simulada. No estoy haciendo un pago real, sino que de cierta manera me llevó a una plataforma muy similar. Yo hago el pago y resulta que no recibí los zapatos y el dinero se perdió. En este caso, es la plataforma electrónica la que me debe responder. No soy yo como usuario, es la plataforma, porque ellos son los que no garantizaron ese estándar de seguridad. No garantizaron que cuando el cliente fuera a pagar, en lugar de llevarlo a la página real, no lo llevara a una página simulada y se perdiera su dinero. Entonces, en ese sentido, la Corte es muy estricta en manifestar que las instituciones financieras deben adoptar mecanismos de protección de los datos transferidos. Porque antes de transferir dinero, estoy transfiriendo datos, mi número de cuenta, mi clave, mi número de cédula. O sea, los piratas informáticos tienen que acceder primero a mis datos para poder acceder a mi dinero. Entonces las instituciones deben cuidar los datos para poder cuidar ese dinero, prevenir la defraudación, estar todo el tiempo alerta a esos riesgos que se generan en la plataforma. Y una vez se genere, si toda esa labor previa no es suficiente y se causa el daño patrimonial, ahí es donde el establecimiento de comercio electrónico o la institución financiera debe responder, porque ellos se deben hacer responsables de su plataforma. Por tanto, manifiestan que todos los establecimientos de comercio deben tener un sistema de seguridad y gestión de riesgo que garantice la seguridad de los servicios de comercio, su utilización segura, que toda la información que se ingrese ahí sea utilizada únicamente para los fines respectivos, que no sea como difundida o compartida con cualquier otro fin. Y si el banco no cumple con estas obligaciones, es cuando se hace responsable por los fraudes sufridos. ¿Cuáles son las conclusiones, las grandes conclusiones de la Corte y por qué establece que efectivamente las instituciones financieras me tienen que responder a mí? O sea, aterrizando esto de la altura de la jurisprudencia al nivel del caso del común, ¿por qué el banco me tiene que responder a mí cuando sustraen dinero de mi cuenta? ¿Por qué el banco me tiene que responder a mí cuando me clonan la tarjeta y hacen retiros que yo no he autorizado? ¿Por qué el banco me tiene que responder a mí cuando un pago que yo hice no se dirigió al comercio indicado, sino a una tercera persona? Primero, porque por la naturaleza de la actividad que realiza el banco y por los riesgos que eso involucra, ellos deben garantizar toda la seguridad. O sea, la seguridad no la debo garantizar yo, la seguridad me la debe garantizar la plataforma. Por tanto, cuando ocurre ese riesgo, o sea, cuando se materializa ese riesgo en un fraude, en una sustracción de mi dinero, es el banco el que debe asumir las consecuencias derivadas de la materialización de ese riesgo. O sea, la actividad que realiza el banco es de interés público, se le exige un nivel máximo de profesionalismo a la entidad, precisamente por la estructura y por los recursos que ellos manejan. El riesgo de la pérdida de todas las transacciones siempre debe contar por cuenta del banco, y ya materializado ese riesgo, consumada esa defraudación, el banco, ¿cómo se puede exonerar de responsabilidad? Porque aquí también, digamos que llega la parte donde tenemos que comprometernos como consumidores. No es regla, o sea, no es que siempre, que sea una presunción y que no tenga prueba en contrario, el banco siempre debe responder, no. Hay una oportunidad en la que el banco puede exonerarse de responsabilidad, y es cuando logra probar que esa defraudación ocurrió por culpa exclusiva del cliente, del causaviente, de sus dependientes o de un tercero, como en el caso que señalábamos, en el del paseo millonario. Otro caso así completamente patético, pero que puede ocurrir. Yo abro mi computador en cualquier lado, estoy en la universidad, ingreso a un computador, y yo no he pagado la factura de Claro, abro mi cuenta, dejo todo abierto, me voy a tomar un tinto, se me olvidó cerrar la plataforma y cualquier vivo se sienta, ya no, está la cuenta abierta, pues simplemente hago una transferencia y ya. Ahí dígame qué responsabilidad tuvo el banco. Si yo fui la que en un sitio público
dejé mi cuenta abierta, dejé la plataforma abierta con contraseñas, con absolutamente todo, y solamente la persona viva, lo único que hizo fue hacer un clic y una transferencia. Dígame ahí yo cómo le adjudico responsabilidad al banco. Entonces, en ese caso, se pueden exonerar de responsabilidad si demuestran que fue culpa exclusiva de la víctima. Finalmente, en este caso, ¿qué pasó? La Corte estableció, no casó la sentencia. O sea, cuando no se casa es porque confirma el fallo que le llevaron a su nivel y manifiesta que efectivamente el banco sí es responsable. ¿Por qué razón? Porque no educó al consumidor financiero respecto a las precauciones que debería tomar para evitar ese tipo de fraude. Ahora vamos al otro lado. Ya dijimos, el banco se puede exonerar de responsabilidad si demuestra que hubo una causa exclusiva del cuentaviente o de un tercero. La Superintendencia Financiera, en sus fallos, en virtud de la jurisdicción que tiene en defensa del consumidor financiero, ha asumido como una posición un tanto salomónica. O sea, así como en virtud de las sentencias de la Corte Suprema y a los mandatos de la Constitución, sabe y entiende la responsabilidad de las instituciones, también pone como al mismo nivel la responsabilidad del usuario. Y de cierta manera yo considero que le impone una carga muy fuerte al consumidor financiero, a quien le obliga a tomar medidas extremas y que de cierta manera concurra la responsabilidad con el banco, cuando efectivamente ambos actores tienen recursos muy diferentes para garantizar la seguridad de las transacciones. La superintendencia habla de una actuación culposa del consumidor financiero. Esta actuación culposa, ¿a qué se refiere? A la no observancia de las medidas de protección mínimas que le señala el banco. Aquí se pueden presentar dos eventos. Uno, hay una concurrencia de culpas. O sea, falló la seguridad de la plataforma y yo le ayudé un poquito con mi descuido. En ese caso no se rompe el nexo de causalidad. O sea, el fraude no ocurrió por ese descuido mío, ocurrió por la falla en la plataforma de seguridad. En ese caso no se exonera la entidad de responsabilidad, pero si fue una culpa exclusiva mía o de un tercero, como es el caso del paseo millonario, o cuando yo voluntariamente doy mis claves, o sea, por una ignorancia extrema, yo regalo mis claves o doy mi información, o sea, no pico un anzuelo, sino que yo la doy. Eso ocurre mucho, por ejemplo, yo tengo una pareja, está reportada data crédito, entonces, mire, mi hijo toma una tarjeta amparada. Se termina la relación y esa persona empieza a hacer transacciones con la tarjeta amparada. Yo voy al banco, mire que hicieron unas compras por 7 millones con una tarjeta mía, yo no las he autorizado. En ese caso es culpa exclusiva mía, o sea, yo fui la que suministré la tarjeta. Y al momento en que rompí esa relación, yo fui la que no le dije al banco, señor Banco Caja Social, cancéleme esa tarjeta. Yo permití que ese producto siguiera funcionando y es culpa exclusiva mía, no del banco. En ese caso, cuando hay esa culpa exclusiva, sí se rompe el nexo de causalidad y la institución financiera no debe responder. Ahí sí yo como consumidor soy el que asumo el riesgo. ¿Qué manifiesta? La que han manifestado todo el tiempo la Superintendencia Financiera respecto a la responsabilidad del consumidor, que es un mero colaborador en la mitigación del riesgo. O sea, a nivel general, el responsable de manejar el riesgo de la plataforma es el banco. Y el consumidor es un mero mitigador. O sea, con mis actitudes, yo debo provocar que la plataforma sea más segura. ¿En qué caso se exime de responsabilidad? Cuando esa acción u omisión del consumidor es la causa adecuada para el daño. O sea, la causa, escarbemos, busquemos el motivo por el cual se generó ese daño, la encontramos en la plataforma del banco, en los servicios que ellos prestan, en el cajero que ellos me facilitaron para hacer mis retiros, o es en mi actitud. Si definitivamente mi actitud es la causa adecuada, ahí está el exonerante de responsabilidad. Por eso también reitero la importancia que las personas que han sufrido este tipo de fraudes acudan y reciban la asesoría adecuada de un abogado, por ejemplo, los abogados de derecho y propiedad, porque puede haber una concurrencia de culpas, y en la mayoría de los casos la hay, pero necesitamos el respaldo jurídico, necesitamos el conocimiento y la experiencia del abogado que nos ayude a encauzar suficientemente la reclamación para que esa pequeña concurrencia, ese pequeño error o omisión que yo cometí no se transforme en un exonerante de responsabilidad, porque esos son temas técnicos, son temas que requieren muchísima precisión y generalmente es el abogado el que nos puede brindar esa precisión y esa responsabilidad y esa orientación. Bueno, las recomendaciones de seguridad para el consumidor financiero
no son simples consejos que le da el ingeniero, no son simples consejos que le da el funcionario del banco, son verdaderas obligaciones que debe asumir ese consumidor. Y su no observancia, como ya vimos, puede llevar incluso a que él sea el que genere el riesgo y que eso exonere de responsabilidad a la institución financiera. ¿Cuáles son esas recomendaciones que son mínimas? No ingresar a la banca virtual desde equipos de uso público. Es preferible su equipo personal que siempre utiliza, siempre para sus transacciones, y que ese equipo tenga una clave de acceso, porque ninguno de nosotros está libre de ser víctimas de un hurto. Entonces usted le hurtan o extravía su computador, y si este además no tiene clave, cualquiera lo enciende y puede acceder a sus productos. Tener instalado y actualizado un antivirus licenciado y un firewall. No suministrar ni el usuario, ni la clave, ni el token a personas no autorizadas ante el banco para acceder a banca virtual, mejor dicho, ante nadie. Ninguna persona natural jurídica debe pedirles esas claves, solamente en las plataformas seguras. Cambiar periódicamente de clave de acceso. Hace algún tiempo teníamos una capacitación interna con el ingeniero Alejandro que nos decía que es muy usual que todo el mundo utilice clave, el nombre de la mamá, el nombre de la pareja, el nombre de la mascota. Por Dios, ¿ya quién no tiene una clave con el nombre de la mascota? Esas son contraseñas sumamente inseguras. Y cualquier persona haciendo un jueguito, haciendo una relación, mi gata se llama Pancha y le pongo un 1, entonces Pancha 1 no me funcionó. Yo nací en junio, entonces Pancha 6, fijo, esa es mi contraseña. Entonces, es mejor tener claves que sean complicadas, que sean de fácil acceso, pero tampoco a tenerlas anotadas en papelito. Aprendámonos la clave, hagamos ese ejercicio y no le facilitemos la labor a los piratas informáticos. Además, tampoco acceder a la página del banco desde la pestaña de favoritos. O sea, hagamos todo el ejercicio desde el buscador y empecemos de cero, porque si está en la pestaña de favoritos, generalmente quedan grabadas las claves. Entonces ocurre lo mismo, se pierde mi equipo, otra persona tiene acceso y es muy fácil darle clic a la pestaña de favoritos y se abrió la plataforma. Con esto hemos culminado nuestra presentación. Muchas gracias a todos por su atención, por su asistencia y por supuesto quedo abierta para las inquietudes que ustedes tengan. Doctora, muchas gracias a usted por esta capacitación. Realmente digamos que hemos quedado con bastantes conocimientos, extraído muchas cosas de este tema y digamos que también quedan inquietudes o situaciones que se le presentan a algunos de nuestros usuarios o clientes. Quisiéramos compartir la de la señora Marta Rosero Checa. Dice, solicité un préstamo al banco y al inicio me dieron las cuotas que debo cancelar. Supuestamente este año termino de cancelar el crédito hipotecario, pero me acerco al banco, me dice que se equivocó, que yo debo 2 años más. Además de eso, yo no pagaba la cuota que debía, sino que aumentaba 60,000 pesos más. Por favor, ¿me puede colaborar diciéndome qué puedo hacer? Pues la consulta de la señora Marta, no es relacionada concretamente con un fraude, pero sí involucra sus derechos como cliente financiero. En ese caso yo les recomiendo que de pronto por todos nuestros canales solicite una consulta, porque ahí sí hay muchos mecanismos que hacer. Hay que empezar con el derecho de petición hacia el banco, pidiendo unos soportes que nos permiten determinar si efectivamente canceló o no canceló, pero pues sí es necesario que tenga la orientación de un abogado para que resuelva esa duda, porque sí es un tema complejo. No, y claramente digamos que hay situaciones de pronto que podemos resolverla revisando los documentos, Exactamente. revisando de pronto los extractos bancarios. En este caso, si pues tenemos pruebas, es más fácil de pronto que Derecho y Propiedad pueda hacer su solicitud. Exactamente, Entonces, orientarla para la solicitud de documentos, porque casi cualquier reclamación que usted haga ante cualquier entidad se sustenta en la prueba. Pruebas que por su especificidad nosotros no tenemos. Entonces hay que empezar con la solicitud de estos documentos por derecho de petición, donde nosotros por supuesto también podemos asesorarla. claramente, doctora. Bueno, importante pues también esas situaciones que se presentan cuando le avisan a usted en el celular que ha sido víctima o que ha comprado, digamos que algún artículo, algún producto por e-commerce. Es más, en otras ciudades, en este caso de pronto, ¿qué podríamos hacer de manera inmediata? Lo primero que debemos hacer es poner esa situación en conocimiento del banco.
Y dependiendo del producto con el que hayan comprado, con mi tarjeta débito, con tarjeta crédito, solicitar el bloqueo automático. Eso es una situación que le ha sucedido a varios de nuestros clientes y hemos logrado solucionarla positivamente para ellos. Son víctimas de un hurto o extravían su tarjeta, informan a la entidad que deben bloquearla. Es el banco el que no la bloquea, porque yo no puedo bloquear una tarjeta, la bloquea el banco. Ellos supuestamente lo hacen y después resultan un montón de compras realizadas con esa tarjeta. En ese sentido es un caso típico de fraude electrónico y por supuesto ellos pueden reclamar. Pero en el momento en que les llega la información, en el momento en que extravían el plástico, esencial informar. El banco a uno le da un número de erradicado, pero con eso yo no tengo cómo demostrar qué fue lo que realmente informé. Entonces, en ese caso, haga la llamada, pida el bloqueo, inmediatamente haga la reclamación por escrito, para que le quede el soporte de qué es lo que yo le estoy informando al banco. Lo que yo informaba, eso es la reclamación directa y desde ese primer paso es muy importante que usted esté debidamente asesorado porque desde ahí puede empezar perdiendo. Si hace una reclamación en términos indebidos, usted desde ahí puede empezar mal. Pero sí es importante la llamada para informar inmediatamente y la reclamación por escrito. Bueno, muy importante, pues también, digamos, lo que nosotros queremos brindarle a usted son alternativas, ¿cierto? Que las personas puedan tener alternativas relacionadas con el tema, pues, de fraudes bancarios, ¿cierto? Hay uno de ellos y es la posibilidad que es la llamada acción de reversión, ¿cierto? Que es la que contempla el Estatuto del Consumidor cuando usted tiene 5 días hábiles al momento en el que conoce ese fraude para solicitarle a la entidad bancaria que reverse ese fraude o esa compra que se realizó, pues regularmente es cuando existen este tipo de digamos, transacciones o compras. Importante pues, que usted pueda también, digamos que asesorarse inmediatamente o comunicarse con el derecho y propiedad para que podamos llamar a la entidad financiera y solicitar esa acción de reversión. Claramente, porque decimos con derecho y propiedad y pues el apoyo del abogado es totalmente importante en este caso, porque muchas veces sucede también que las entidades financieras no responden por estas situaciones o de pronto lo dejan así. Entonces, claramente importante que usted pueda estar con un abogado. Veíamos este tema también, no sé, de pronto para los que les gusta el periodismo, este tipo de periodismo como el de Séptimo Día o ese tipo de programas, veíamos el domingo que precisamente se trataba de este tema de fraudes, que una persona solicitaba un crédito simplemente con la fotocopia de la cédula y con documentos totalmente falsos que muchas veces digamos que no eran verificados por la entidad financiera. Entonces es importante que podamos tener el acompañamiento siempre de un abogado y pues ese es el apoyo que brinda Derecho y Propiedad a todos sus usuarios y clientes. Vamos a seguir con los usuarios de Meet para que nos cuenten sus opiniones, sus inquietudes. Llamamos a la señora Jessica Calderón para que por favor nos cuente su situación o su inquietud. Señora Jessica, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, señora, la escuchamos, señora Jessica. Se otorgó un crédito pues a una persona y esta pues, se da cuenta bueno, señora Jessica, no la escuchamos bien. Tenemos unas fallas. Ella nos dejó el comentario, entonces nos dice, una inquietud, si dentro de un banco se otorgó un crédito y después de 3 meses la persona se dio cuenta que la empezaron a cobrar las cuotas de dicho dinero sin que él haya solicitado dicho crédito, siendo pues responsable el banco de haber otorgado el mismo, pues no se conoce si fue una persona o funcionario quien suplantó a la firma. Mire, lo estábamos hablando precisamente. ¿Es posible demandar por este hecho y solicitar perjuicios? Y si es así, ¿qué tipo de perjuicios? Y ello se podría ante la superintendencia o ante justicia ordinaria. Pues en este caso, lo primero que hay que establecer es qué material probatorio se debe suministrar. Lo que tengo entendido es que si dice que se otorgó y después empezaron a cobrar, posiblemente es que se haya tramitado, se haya preaprobado, pero la persona no haya firmado las garantías y aún así le estén cobrando. Entendería yo que es así. En ese caso, primero hay que establecer unos pasos previos
para determinar cuáles son los títulos con los que se está haciendo este cobro. Claramente el banco debe suministrar esa información y yo como consumidor tengo derecho a acceder a la misma. Si efectivamente hubo una suplantación, si fue la firma o de alguna manera obtuvieron mi consentimiento sin que yo conscientemente lo hubiera otorgado, por supuesto que sí hay una posibilidad de demandar. Se puede hacer ante la superintendencia, ante la justicia ordinaria. Lo que pasa es que hay que observar las circunstancias del caso. Usted debe acudir con el abogado, tener la consulta, explicarle muy bien los hechos y ya es el abogado el que determina o le recomienda ante qué instancia se puede acudir. Yo recomendaría la justicia ordinaria porque hay mayor posibilidad de obtener resarcimiento. Respecto a los perjuicios, el perjuicio hay que demostrarlo. Hay que demostrar el daño, hay que demostrar el perjuicio, hay que demostrar cuánto vale mi daño. En ese sentido, en este tipo de procesos siempre se debe acudir previamente a un perito, a un experto en daños que nos determine cuánto fue el valor de lo que yo perdí. Porque el juez no es financiero y no podemos darle así una cifra loca, porque podemos resultar perjudicados nosotros. Entonces, en ese caso, usted debe contar con el abogado que le recomiende cómo es el tipo de peritaje que debe utilizar para que le tasen esos perjuicios. Pero sí hay posibilidad de demandar y ese es un caso típico. Si hay una suplantación, además de una infracción penal que usted también debe denunciar, con la asesoría, por supuesto, de nuestros abogados del área de Derecho Público, también puede iniciar paralelamente una acción civil para obtener ese resarcimiento. Bueno, agradecemos a la señora Jessica por haber participado con nosotros el día de hoy. Doctora, le agradecemos mucho su capacitación. Realmente hemos aprendido bastante de este tema de responsabilidad bancaria. Claramente, pues, hay una posición en este caso, podría llamarse así, una posición dominante, en la cual, pues, es una entidad financiera robusta, con claramente grandes abogados, pero también, pues, usted, usuario que nos está viendo en este momento, también cuenta con abogados que le pueden ayudar en su situación, que le pueden apoyar, bien sea, como lo decía la doctora, ante la Superintendencia Financiera, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ante jueces, ante la justicia ordinaria. Lo importante acá es que usted pueda solucionar su situación y podamos ayudarle a resolver su caso. Invitarlos el día de mañana para que participemos en la capacitación de cesantías. Importante en esta época de pandemia, pues saber de pronto el tema de las cesantías. Muchas veces decían que se han perdido las cesantías. Tenemos novedades frente al tema de las cesantías. Entonces es importante que mañana, 9 de la mañana, día jueves, 9 de la mañana, podamos estar en esta capacitación de cesantías, pérdidas y novedades. Doctora Elizabeth Quiseno, muchísimas gracias por Muchas gracias a usted. hoy. Muchas gracias a usted, doctor, y muchas gracias a todos los asistentes. Recordarles que Derecho y Propiedad y sus abogados a nivel nacional estamos dispuestos para asesorarlos en todas sus necesidades jurídicas, por supuesto con profesionales especializados y con excelente calidad humana. Bueno, y si usted de pronto tiene una consulta relacionada en administrativo, penal, civil, en ese tema bancario, si tiene un problema de pronto con un inquilino o un tema de arrendamiento con los propietarios del bien, cualquier situación que se le presente, no duden en comunicarse con nosotros, teléfonos 320-233-0619, 314-475-1002, escríbanos en nuestras redes sociales como Derecho y Propiedad en Facebook. Estas capacitaciones están en el canal de YouTube del Centro de Estudios Derecho y Propiedad. Igualmente pueden conocernos y contactarnos a través de www.derechoypropiedad.com. La idea es que, como le digo, usted sienta y vea en Derecho y Propiedad una mano amiga que está para apoyarle y que está para ayudarle en cualquier situación que se le presente. Agradecemos entonces a la Dirección Jurídica por esta capacitación, por la doctora Elizabeth Quiseno. No olviden mañana las cesantías, el tema de cesantías, novedades y pérdidas. Que tengan un feliz día, pásenla bien. Chao, chao.